Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. Estamos en el día de hoy finalizando el día de Tisha B'Av. Como saben, Tisha B'Av es uno de los días más complicados, difíciles en el mundo judío, donde se conmemora la destrucción de ambos templos, una serie de tragedias y calamidades que han acontecido al pueblo judío a través de la historia, la expulsión de España, la expulsión de diferentes partes del mundo, Inglaterra, masacres, muerte. Y les decía, principalmente es un día donde la gran mayoría del pueblo judío pues está en ayunos, en rezos, en lamentaciones, principalmente también les decía por la destrucción de ambos templos. ¿Por qué estoy mencionando Tisha B'Av justo ahora que ha finalizado? Ya ha concluido el día de Tisha B'Av hace algunas horas. El hecho es que Tisha B'Av, como saben, es un momento donde por 3 semanas antes del día de Tisha B'Av, los judíos comienzan a prepararse. Es un momento donde hay una serie, se intensifica en buenas acciones, en rezos, en hacer obras que sirvan de mérito y protección para la persona. En vísperas, les decía, de esa fecha que llega, que les decía es Tisha B'Av. Desde el punto de vista de la Kabbalah, Tisha B'Av en sí es uno de los días más peligrosos del año. Algunos podrán decir que quizás es el día más peligroso del año, donde no crea usted que esos acontecimientos tuvieron lugar en la historia y ahí quedaron. No. Todos esos son ciclos de acontecimientos que se van repitiendo con los años, todas las fechas, todos los años en estos mismos días. Entonces, la prueba está que se conmemora en Tisha B'Av no la destrucción de uno de los templos, sino los dos templos. No una expulsión de Sefarad, sino otras expulsiones de Inglaterra, expulsiones de otros sitios, masacres, muertes, todo ocurriendo en las mismas fechas a esta vuelta del año. Entonces, no pensemos que esto es un evento del pasado, sino que son fechas que de acuerdo a la Cábala, enseñan los maestros cabalistas que uno tiene que tener mucho cuidado en esta fecha del año. Y yo estoy poniendo énfasis muy importante, no solamente ya las 3 semanas que pasaron, el día de Tisha B'Av en sí, que ya concluyó hace algunas horas, pero yo quiero enfatizar también que no solamente es los días de antelación y Tisha B'Av en sí mismo, sino que también hay que ser un poco prudentes en los próximos 2, 3 días de esta semana, porque siempre la energía que envuelve una fecha trágica no solamente son los días previos y el día en sí mismo, sino también los días posteriores, por lo menos los siguientes, decía, 2 o 3 días, la persona tiene que tener cuidado, tiene que evitar salir lo menos posible. Si no hay necesidad alguna, mejor es quedarse en casa, estudiando la Torá, en los rezos, conectando espiritualmente, a no ser que obviamente, indudablemente tiene que salir a trabajar, etcétera, pero aún así tiene que tener mucho cuidado porque hay un aumento de muertes, de accidentes, de tragedias, aumentan las peleas en los matrimonios, aumentan los problemas con los hijos, el problema con el vecino, en el trabajo, los robos, muertes, asaltos todos en estas fechas porque son fechas que están marcadas y están marcadas específicamente para el pueblo judío, porque estas son tragedias que acontecieron al pueblo de Israel, no es a la humanidad entera, no, al pueblo judío y por extensión a aquellas personas que se asocian con el pueblo judío y con la energía del pueblo de Israel. Así que todas aquellas personas que aunque no son judías, se conectan con la Kabbalah, se conectan con las cosas del judaísmo, pues usted también tiene que tener cuidado, porque también le concierne a usted. Entonces, los sabios enfatizan tener cuidado, les decía, todos estos días, porque son ciclos que van dando vuelta a través, año tras año, como una rueda, y son lo que los acontecimientos que se dan bien. Entonces, por eso es que los cabalistas tienen mucho cuidado, evitan salir por las noches. Una vez que caen las noches, pues se tiene que mucho cuidado. Entonces hay que evitar, porque les decía, el ángel de la muerte está suelto, hay mayores accidentes, por nada ocurren discusiones, peleas, es mejor estar tranquilo. Y les decía, aunque el consejo real es que por 3 semanas previas
antes de Tisha B'Av y el día de Tisha B'Av en sí mismo, que es un día de ayuno, yo recomiendo también los siguientes 2 o 3 días después de Tisha B'Av de esta semana, hay que tener, vuelvo a decir, mucha precaución, porque siempre es la energía previa y la energía posterior de los primeros días. Es un consejo otra vez, no hay que tener miedo para nada, no hay que tener miedo ninguno. La persona que está conectada con la espiritualidad, con Akadosh Baruj Hu, no tiene que temer nada. Si usted no está conectado, entonces sí debe tener preocupación. Pero les decía, simplemente son consejos de los sabios. Uno tiene que estar, les decía, vigilante y siempre conectado Besat Hashem, con la Kedusha y con la santidad. Un saludo a todos, que Akadosh Baruj Hu les bendiga. Shalom y bendiciones para todos.